Bueno, hola a todos y a todas. Este video está realizado, o se realiza, mejor dicho, a la par de las tutorías que se vienen brindando para el proceso de admisión en la UNA en el año 2020 por parte del Movimiento Estudiantil Revolucionario de Lorenzo Zelaya. Eh, lo que, lo que se va a explicar aquí, nuestro objetivo va a ser en este video, es explicar un poco sobre cómo son los dos formatos de respuesta que se tienen en las pruebas para este proceso de admisión. Vamos a explicar cuál es la forma en que se va a tener que contestar, cómo hacerlo, qué marcas son válidas y qué marcas son las inválidas, para que así al momento de que ustedes estén realizando la prueba se les facilite y no tengan problemas para responder, por lo menos no problemas para dar su respuesta. Ok. Eh, Dentro de las distintas pruebas de este proceso de admisión, encontramos, hay dos tipos de formatos de respuesta que vamos a ver. Y ahorita se los vamos a explicar. Ok, para empezar, es de tener claro que el día que ustedes hagan las pruebas de admisión, tanto la PA como la PAN, como la PCCNS, a ustedes los que les van a entregar son dos cosas. Uno, lo primero que les van a entregar es un folleto similar al que ya se les brindó cuando fueron a dejar los papeles para su inscripción. Va a ser un folleto como este que estoy presentando aquí, en el que vienen todos los ejercicios dados. Todos los ejercicios de la prueba aquí se los van a dar en un folleto. Recordemos que la prueba, al menos la PA, consta de 5 partes. 2 partes de razonamiento de español, que se conoce como español, 2 partes de matemáticas y una parte de redacción indirecta. Esas son las 5 partes que conforman nuestra PA, nuestra prueba de actitud académica. Ok, en nuestro folleto nos van a venir, va a estar así dividido en cada una de las partes y van a estar los diferentes ejercicios aquí. Pero aparte de nuestro folleto que se nos entregue, se nos va a dar una hoja suelta. Esa hoja es la hoja de respuestas, que es esta que les voy a presentar aquí. En esta hoja de respuestas, como ustedes pueden ver, solo hay una serie de tablas y podemos ver que hay tablas divididas en filas y en columnas. Entonces tenemos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Estas tablas diferentes que pueden ver aquí son de un formato que vamos a explicar un poco más adelante. Y la parte 5 que volvemos a tener las opciones. Ok, ¿en qué consiste esta hoja de respuesta o cómo vamos a trabajar en conjunto con el folleto que nos brinden y la hoja de respuesta? Bueno, sucede lo siguiente. Donde vamos a tener que contestar va a ser en esta hoja de respuestas. El folleto que se nos brinda es para que podamos ver cuáles son las preguntas, pero a lo que se revisa o de dónde se va a sacar la puntuación es de esta hoja de respuesta. Por eso hay que tener cuidado y saber cómo contestarla para que no nos equivoquemos. Ok, ¿qué es lo que sucede? En esta hoja de respuestas nosotros lo que vamos a ir haciendo es rellenando la opción correcta que nosotros consideremos correcta de la pregunta de cada parte. Por ejemplo, vemos aquí que está una tabla para parte 1, una tabla para parte 2, una tabla para parte 3 y así. Entonces, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Okay. Tenemos la parte número 1, que es esta de aquí, parte número 1. Y a su vez, aquí tenemos unos números y tenemos la serie de opciones. Cada número de estos representa la pregunta de esta parte. Ok, si yo me voy aquí, este número 1 de la parte 1, esta es la pregunta número 1 de la parte número 1. Y aquí tengo las opciones que se nos dan. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es leyendo la pregunta en cada parte y cuando ya encontremos la respuesta que nosotros consideremos correcta, vamos a venir aquí y vamos a rellenar
la opción que nosotros hayamos escogido. Por ejemplo, si en la parte 1, en el ejercicio 2, nosotros consideramos que la opción correcta es la C, nosotros vamos a venir y vamos a rellenar totalmente el círculo de esta opción y lo vamos a oscurecer lo más que se pueda. Por eso también se les pide un tipo de lápiz en específico, que es un lápiz 2HB, para que llenen esto. ¿Por qué este formato de respuesta o por qué se hace así? Ok, esto se hace así porque esta hoja no la revisa una persona, no hay una persona revisando cada ejercicio, así, las diferentes pruebas, sino que esta hoja es revisada por medio de un escáner. Entonces el escáner lo único que hace es revisando las marcas oscuras en cada una de las posiciones que está. Y depende de dónde nosotros vayamos colocando la marca, depende de la opción que nosotros colocamos, el escáner la toma como buena o como mala. Por eso también otro consejo que se les da o recomendación que se les da es que en esta hoja de respuestas que les viene aparte, ustedes no hagan ninguna otra marca. En esta hoja ustedes únicamente rellenen la opción que consideren correcta. Nada más. Cualquier cálculo, cualquier anotación que quieran hacer, la hacen en el folleto que ustedes les den aparte donde van a encontrar las preguntas. Aquí en este folleto ustedes pueden anotar lo que quieran. Incluso eh, si hay un ejercicio que lo quieren dejar para después porque lo consideran que está muy difícil, entonces aquí en esta hoja pueden anotar, me falta el ejercicio 5 de la parte 3. Y cuando terminen la parte 3, si todavía tienen tiempo, regresan y buscan qué ejercicio era y ahí ya pueden ver si lo contestan o no. Okay, entonces, cualquier anotación, cualquier cosita, la vamos a anotar en el folleto que nosotros nos den. Pero en la hoja de respuesta, nosotros la vamos a tener que dejar totalmente limpia, solo rellenando los circulitos de las opciones correctas que se nos den. ¿De qué forma rellenamos? Bueno, aquí vamos a ver las marcas que podemos colocar. La única marca correcta que nosotros vamos a tener es rellenar completamente el circulito. No le vamos a poner una X, no solo le vamos a poner una flecha, no solo vamos a rellenar el borde. No, la marca correcta que nosotros tenemos que hacer es rellenar totalmente el circulito de la opción. Okay. No se puede usar lápiz tinta. Lo único que se permite es un lápiz carbón, el 2HB que le estoy hablando, lápiz 2HB. A su vez, ¿qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Ok, rellenamos todo el circulito. ¿Qué pasa si nosotros nos equivocamos en la opción que pusimos? Ok, algo que puede ocurrir, no hay por qué preocuparse. Si nosotros nos equivocamos en una opción y la queremos cambiar, lo que tenemos que hacer es borrar completamente, eh, completamente la marca que nosotros hayamos puesto. Lo más posible lo borramos. Porque si el escáner llega a ver que hay, si no borramos totalmente y solo dejamos y queda así un poco sombreado alguna marca, el escáner pudiera detectar que nosotros pusimos dos respuestas y nos las va a tomar como inválida. Entonces por eso es necesario, si nosotros vamos a cambiar de respuesta, borrar lo más posible que se pueda ya la opción que habíamos colocado. También la otra recomendación que ven aquí, que ya se las mencioné, es no hay que hacer ninguna marca adicional en la hoja de respuestas. Toda cosa que nosotros queramos anotar, la vamos a hacer en el folleto. Ahí podemos hacer sumas, podemos hacer anotaciones, colocar palabritas, incluso cosas que nos puedan servir a nosotros, como ir viendo, eh, colocando qué ejercicios me faltan, en qué ejercicio tengo duda, qué ejercicio quiero revisar, todo eso lo podemos ir anotando en el folleto. Pero en nuestra hoja de respuestas no tenemos que colocar nada más que las respuestas que ya nosotros vamos a tener. Ok. Entonces veamos un ejemplo. Si nos vamos a tomar un ejemplo del área de matemáticas. Entonces veamos aquí.
un ejercicio fácil. Entonces vamos a ver el ejercicio número 3. Entonces, primero vamos a ver en qué parte estamos. Entonces estamos en la parte 4, ejercicio 3. Ok, en el ejercicio 3 nos dicen que, de acuerdo con la figura anterior, que son estos conjuntos de aquí, nos preguntan cuántos estudiantes no toman el curso de computadora. Ok, ¿qué sucede aquí? Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos que leer este gráfico, este pequeño diagrama, que este es un diagrama de Venn, porque representa conjuntos y la intersección de estos. Y entonces tenemos que sacar cuántos estudiantes no toman el curso de computadora. Entonces, empezamos a ver que primero hay 80 estudiantes que toman el curso, solamente el curso de computadora. Hay también 30 estudiantes que solamente toman el curso de francés. ¿Qué pasa con estos 25 que vemos aquí en medio? Bueno, estos 25 estudiantes son estudiantes que toman el curso de computadora y toman el curso de francés a la vez. Y estos 20 afuera, bueno, estos 20 afuera nosotros vamos a decir que son estudiantes que no toman ningún curso. Okay. La pregunta que a nosotros se nos hace es ¿cuántos estudiantes no toman el curso de computadora? Bueno, entonces si vemos ¿cuántos estudiantes no toman el curso de computadora? Bueno, son los 30 que solo toman francés y los 20 que no toman ninguno. Si sumamos eso, da 30 más 20, 50. La opción correcta aquí sería la opción C, 50. Entonces, ¿cómo contestamos esto? Ya sacamos que nuestra respuesta correcta es la opción C, 50. Entonces venimos y vamos a nuestra hoja de respuesta. Vamos a nuestra hoja de respuesta y vamos. Nosotros era el ejercicio número 3 de la parte 4. Entonces vamos y vamos a rellenar. Entonces vamos. El ejercicio número 3 de la parte 4 es esta columna aquí. Esta marca solo es para resaltar de qué estamos hablando, pero no es de poner. Entonces el ejercicio número 3 de la parte 4 y nosotros vimos que la opción correcta es la opción C. Entonces vamos a venir y vamos a rellenar completamente el circulito de la opción C. Tratemos de rellenar solamente el círculo sin hacer otras marcas afuera, porque también eso podría hacer que entre en el espacio de las otras opciones. Y como les digo, esto es revisado con escáner y si nota como marca fuera del espacio correspondiente, las puede tomar como malas. Entonces, así vamos a contestar nosotros estos ejercicios donde se nos dan las opciones. Ok. Pero pasa algo. En la parte de matemáticas, bueno, en la parte de español y de reacción indirecta, todos los ejercicios nos van a dar, se nos da opciones ya. Entonces, solo contestamos de la forma que ya se les expliqué hace algunos segundos. Pero también en la parte de matemáticas hay una parte en la que nosotros no se nos da respuesta, no se nos dan opciones, perdón, sino que solo se nos dice si solo se nos da el ejercicio y nosotros tenemos que construir, bueno, nosotros tenemos que resolverlo, llegar a una respuesta y colocar la opción, bueno, dar la respuesta como tal, no nos dan opciones. Ok. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a esto? Bueno, para eso está esta pequeña hojita que aparece en su folleto también, en el folleto que les brindaron a ustedes cuando fueron a dejar papeles, que es este formato de respuesta. Ok. Entonces, ¿qué instrucciones se nos dan aquí? Bueno, aquí se nos dice que este es un formato un poco diferente, donde no se nos dan opciones para escoger, sino que se nos pide que solo resolvamos el ejercicio y nosotros vamos a colocar nuestra respuesta utilizando esta pequeña tablita con números que tenemos aquí. Números y símbolos que se nos dan. Ok. ¿Cómo hacemos uso de esta tabla de respuesta? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Cualquier ejercicio que a nosotros se nos den, nosotros lo vamos a resolver normalmente como lo haríamos con cualquier otro.
y vamos a llegar a una respuesta. En este tenemos algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, aquí me dicen que la respuesta a un ejercicio fue 2. ¿Cómo colocamos este 2? Bueno, entonces nosotros vamos a venir y recuerden, en toda tabla tenemos filas, que son estas horizontales, y tenemos columnas, que son las horizontales, las verticales, perdón. Entonces, tenemos como las filas horizontales y las columnas verticales. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí? Bueno, si se fijan, en la primera fila que nosotros tenemos, solo hay 4 casillas en blanco. Estas 4 casillas nosotros las vamos a utilizar para escribir nuestra respuesta como tal. Si la respuesta es 2, yo escribo 2 aquí normal. No hay ninguna otra complicación aquí. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que tengo que hacer con todas estas pequeñas cuadrículas que tenemos aquí de números? Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Debajo de la columna en que yo haya puesto un número, en este caso el 2, yo tengo que buscar el circulito correspondiente para ponerlo. Y ese circulito lo voy a rellenar totalmente, como ya hemos venido haciendo en las otras opciones. Y así voy a contestar esto. Igual recuerden, esta parte a la larga igual es revisada por un escáner, solo que por eso no les dan opciones y se les pide que ustedes la vayan construyendo. Por eso este formato de respuesta. Este número 2 lo podemos colocar en cualquiera de las 4 casillas. Por ejemplo, el 2 lo podría colocar aquí, aquí en medio o en esta. En cualquiera de las 4 casillas lo podría colocar yo. Lo que yo tengo que tener cuidado es que no importa donde yo lo coloque, tengo que rellenar el 2 correspondiente a la columna. Por ejemplo, aquí yo lo pongo en la segunda casilla, en la segunda columna. Entonces el 2 que yo voy a rellenar es este. Vamos a tener cuidado de que por cada fila, por cada columna, perdón, solo vamos a poder rellenar un circulito. No vamos a poder rellenar más. Por ejemplo, aquí yo no podría colocar, aquí ya está rellenado el 2, no puedo yo rellenar el 5. Porque el escáner al revisar esto, vería que en una misma columna hay 2 respuestas y me la tomaría como inválida. Okay. Aquí tenemos también el ejemplo cuando es un número de 2 dígitos, cuando es un número de 3 dígitos. Y si fuera un número de 4 dígitos, utilizamos todas las 4 casillas. La posición, como le estaba contando, no influye en que la respuesta... Perdón. Ya, ok. Ya estamos de nuevo. Ok. Entonces... Okay. La posición que nosotros coloquemos los números, cuando vamos como de 2, de 3, de 1, de 2 o de 3 dígitos, no influye. Por ejemplo, este 23 yo lo podía colocar en las 2 primeras casillas. Pero rellenar siempre los circulitos de las columnas correspondientes. Pero ¿cuál es la recomendación que les puedo hacer yo? Bueno, por conveniencia, siempre vayamos rellenando las casillas de derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí este 2, empezamos la primera casilla de la derecha, 23, lo vamos rellenando así. Vamos rellenando hacia la izquierda. Por conveniencia y porque así es el formato habitual de la escritura de los números. Bueno, esto es para números enteros. ¿Qué pasa? Porque también en estos tipos de ejercicios nos pueden salir respuestas como fracciones y como decimales. Ok, ¿cómo contesto yo una fracción? Bueno, si a mí me dan este ejemplo de que mi respuesta es 7/12. Si mi respuesta es 7/12, yo lo que voy a hacer es escribir el número normal. El símbolo que voy a utilizar para la división va a ser la pleca. Y luego lo empiezo a colocar. Por ejemplo, aquí ven que en la segunda fila
que en mi entramillado de casillas tenemos dos opciones de plecas para colocar. Entonces podemos hacer uso de estas. Igual, donde nosotros las coloquemos, ahí es donde nosotros vamos a tener que rellenar el circulito de la opción. Bueno, ¿qué pasa también con nuestro otro caso dado? Es el de los números decimales. Y si ven, la tercera fila, ahí tenemos 4 opciones para puntos, para colocar puntos. Entonces hacemos lo mismo, escribimos nuestro número común como lo haríamos en cualquier caso. Cuando coloquemos punto y pleca, ese punto y pleca lo colocamos en una casilla solo para él. No podemos colocar como 2 y punto en una misma casilla, sino que le damos una casilla a él solo. Y así solo venimos y lo rellenamos. Ok. ¿Qué cuidado vamos a tener con los puntos y con las fracciones? Bueno, con las fracciones vamos a tener el cuidado en lo siguiente. Si mi respuesta es una fracción mixta, recuerden que es aquella que involucra números enteros y fracción. Por ejemplo, si mi respuesta es 2, 1/2, para poder colocar esto en mi hoja de respuestas, colocarlo en mi tablita, tengo dos opciones. O lo paso a una fracción impropia o lo convierto a decimales. Porque yo no voy a poder colocar esto en mi tablita de respuesta. Yo no puedo colocar esta fracción porque tendría que poner como 2. No tengo un símbolo para decir que es una mix, entonces me quedaría como poner 2, 1, medios. Y si yo respondo esto, el escáner me va a entender que yo estoy poniendo 21 medios y no 2, 1 medios. Entonces, nuestra opción es la siguiente. Para pasar esta fracción impropia y convertirla a pasar nuestra fracción mixta, y convertirla a una impropia. En este caso me quedaría me quedaría como 5 medios. O si yo lo quiero pasar a un número decimal, lo convierto y me queda 2/5. Y estas dos respuestas, 5 medios y 2/5, son respuestas que yo ya puedo colocar en mi tablita de respuestas, valga la redundancia. Ok. ¿Cuál es el otro caso que nosotros podemos tener aquí? Que se nos puede presentar. Bueno, es el caso cuando tengamos o nos surja el miedo o la duda si tenemos que redondear o no. Por ejemplo, si una pregunta me sale como respuesta 2/3, yo tengo las siguientes opciones para colocar. Yo lo puedo colocar como 2/3 directamente, pero si lo quisiera colocar como un número decimal, lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como punto 6, 6, 6. O también lo puedo colocar, mi otra opción correcta sería colocarlo como punto 6, 6, 7. Cualquiera de estas tres opciones yo las puedo colocar. ¿Cómo colocaría punto 666? Pues no sería así, literal. Punto 666 igual punto 667. Por eso, si ustedes se fijan, en la fila de los puntos tenemos una opción de colocar el punto al inicio, porque no vamos a colocar 0 punto y algo, sino que de un solo colocamos el punto. Si yo vengo y coloco punto 66 o punto 67, el escáner me va a tomar estas dos respuestas como inválidas, porque aquí estamos redondeando. Entonces lo ideal siempre va a ser por nuestras respuestas correctas, o si lo podemos expresar como una fracción que se vuelve un poquito más fácil, lo hacemos como fracción. Ok, voy a borrar aquí. ¿Qué otras recomendaciones se nos dan? Bueno, oscurecer lo más válido lo más que se pueda una respuesta. No registrar, no oscurecer dos círculos en una misma columna, porque nos los va a tomar como inválido. Borrar lo más posible, que son las mismas recomendaciones que se dan para
para cuando respondemos las preguntas donde ya nos dan opciones. Okay. ¿Qué es lo que puede suceder? Para que no tengamos miedo. Si yo mi respuesta es, por ejemplo, 22 en este caso. Entonces vamos a poner que mi respuesta es 22 aquí. Entonces, si se fijan, yo puedo oscurecer, el 2 que me tocaría oscurecer sería este. Pero aquí donde estoy oscureciendo son en una misma fila. Y aquí sí es válido que nosotros podamos oscurecer. Nosotros podemos oscurecer más de 2 opciones en una misma, pero fila. Pero yo no puedo oscurecer 2 opciones en una misma columna, que son las verticales. Aquí, si yo oscurezco estas 2 opciones, así que las voy a remarcar aquí, con flecha. Si yo oscurezco estas 2 opciones, ahí es malo, porque estoy poniendo que en esta casilla aquí arriba al inicio hay un 2 y hay un 4 a la vez. Y eso va a generar que en el escáner me la tome como mala. Bueno, entonces ahora veamos un ejemplo de cómo contestar esto, o un ejercicio de ejemplo de esto. Ok, a mí el ejercicio que me dan es el siguiente, otro ejercicio de matemática. Me dicen que el promedio de 15, 10, 10 y 20 y n es 14 y me preguntan cuál es el valor de n. Entonces, lo que sucede aquí es que vamos a usar la fórmula del promedio, que es la suma de todos los dígitos dividido entre la cantidad de dígitos, y eso es igual al promedio. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner todos los dígitos que conocemos, el que no conocemos es n, y el promedio ya lo conocemos, lo ponemos y procedemos a despejar. Este 5 está dividiendo, va a pasar a este lado a multiplicar. Sumamos todos estos valores de arriba, que nos da 15 más 10 más 10 más 20, nos da 55, más n. Aquí tenemos el 5, está dividiendo, pasa a este lado a multiplicar, así. 5 por 14 me da 70. Este 55 tiene signo positivo, pasa a este lado, signo negativo. Entonces, llegamos que nuestro valor de n es n igual a 15. ¿Cómo respondemos esto? Bueno, entonces nosotros vamos a venir y vamos a colocar primero nuestro dígito. ¿Qué dígito tenemos? 15. Como les decía, por conveniencia, vamos a escribir así. Colocamos el 15 en estas dos últimas casillas. ¿Cómo rellenamos? Cuando rellenamos, buscamos el 1 en esta columna y vemos que está aquí. Entonces procedemos a rellenarlo totalmente. Y de ahí tomamos el 5, lo buscamos en esta columna y lo rellenamos totalmente. Ok. Ya rellenado totalmente. Aquí, así quedaría nuestra forma de responder este ejercicio. Nuestra respuesta es 15, lo colocamos aquí arriba y rellenamos los circulitos correspondientes a los números que notamos. Bueno. Bueno, ahorita ya vimos los dos formatos de respuesta que tenemos. Si vemos la hoja de respuestas, en nuestra hoja de respuestas nos aparece directamente las casillas para responder estas preguntas donde nosotros tenemos que construir o dar directamente la respuesta. Entonces aquí nos aparece y haríamos exactamente lo mismo como lo hicimos hace algunos segundos. Colocamos aquí el número de nuestra respuesta en la primera fila y luego rellenamos los circulitos de los números o de los símbolos correspondientes, si usamos la barra o el punto. Ok. Y ese es todo bueno, esos son los dos formatos de respuestas que se nos presentan. Estos aparecen bueno, la cuestión de las opciones aparece en las tres pruebas, tanto en la PA, en la PAN, como en la PCNS. Este otro formato de construir nuestra respuesta aparece en la PA y en la PAN. Así que es algo de que nadie se salva. Así que, bueno, eh, eso sería todo para resolver nuestros formatos de respuesta. Y con eso espero que les sirva, que los tengan de conocimiento. Igual, estas dos explicaciones aparecen en su folleto, así que los pueden revisar. Ahí le pueden dar una leída
un poquito más a fondo, pueden hacer alguna práctica con los ejercicios que les aparecen en el folleto para que les ayuden y tengan mayor velocidad y agilidad al momento de responder el día de la prueba como tal. Entonces, eso sería todo. Espero que les haya servido y muchas gracias.